aquí estoy de vuelta. Luego de visitar algunos de los lugares en Colombia que vivieron la tragedia de la guerra contra el narco, con más información y más ganas de seguir ventilando esta olla podrida. El diablo, la muerte, la fuerza, el diablo, la muerte, la fuerza y el diablo aparecen como si estas figuras predominaran. La justicia, la templanza y el juicio. La justicia, la templanza y el juicio. Es como si no tuvieran cabida. Los enamorados no aparecen por ninguna parte. Es el diablo encarnado en hombres con poder, sin principios, con sus socios y promotores. Miguel de la Madrid, expresidente mexicano, representa para nuestro país el recuerdo de una serie de crisis económicas, pues su gobierno, que inició con la crisis de hidrocarburos a nivel mundial en 1982, para enfrentarla anunció el Programa Inmediato de Reorganización de la Economía, PIRE, cuya instrumentación a partir de 1983 se tradujo en una reducción sin precedentes del gasto público. Como lo afirma Crescencio Ruiz, en la economía y las modalidades de la urbanización en México, 1940 a 1990. A raíz del terremoto del 19 de septiembre de 1985, el cual acabó aproximadamente con 2,000 vidas y cerca de 400 edificios en Ciudad de México, la carencia del gobierno para responder ante una crisis se hizo evidente. En No sin Nosotros, de Carlos Monsiváis, aparece esta cita. Lo más insoportable durante el día fueron los gritos de auxilio. Allí estaban estas montañas de escombros, de acero y cemento, y nosotros sin equipo necesario, sin plumas, ni escaleras telescópicas, ni traspaso, solo con palas, picos y tenazas. En el Mundial del Fútbol del 86, más de 100,000 personas abuchearon al presidente Miguel de la Madrid, en el Estadio Azteca. En esta nueva recesión, el peso mexicano tuvo que ser devaluado en 200%, lo que dio como resultado una tasa de inflación arriba del 100% a finales de 1986 y que llegó a 179.7% en febrero de 1988. La tasa de desempleo abierta se incrementó en 340%, al pasar de 1 millón de desempleados en 1982 a 4.4 millones en 1986. Cifra proporcionada en el reporte semanal del Financiero el 13 de octubre de 1986. La inesperada caída de la Bolsa Mexicana de Valores provocó que al menos 400,000 personas afectadas perdieran su patrimonio. Después del mencionado desplome del mercado bursátil, las casas de bolsa captaron 64.4% del total bancario y claramente superaron a los dos bancos más grandes. Los bancos tuvieron un crecimiento de 215.6% entre un año y otro, pero las casas de bolsa lo hicieron en más de 1000%. El sistema financiero estaba en manos del sector privado a pesar de que los bancos permanecían en el Estado. El 16 de diciembre de 1987, el gobierno lanzó el Pacto por la Solidaridad Económica, PSE. El PSE que tenía el objetivo de detener el incremento en los intereses, la inflación, la devaluación del peso mexicano y el bajo crecimiento económico. Inició con un fuerte castigo,
para los sectores obreros y populares con un incremento en bienes y servicios del gobierno con un promedio del 80% y 85%, además de alzas en la gasolina, electricidad y artículos básicos en el mismo promedio, en tanto que el salario mínimo solo aumentó del 15% y posteriormente del 20% a partir de enero. Al finalizar el sexenio, Miguel de la Madrid le dejaría a Carlos Salinas de Gortari una administración que mantenía la transferencia de recursos al exterior a costa del crecimiento económico interno, en la que predominaba el sector privado. También las consecuencias sociales del desmantelamiento de muchas de las entidades públicas, orientadas a proteger y atender a la población rural y urbana marginada, que en cifras fueron 155 empresas vendidas al sector privado y social. Miguel de la Madrid era profesor de la UNAM cuando Carlos Salinas de Gortari estudiaba allí economía. Esto les permitió forjar una amistad que los llevó a juntarse una vez que de la Madrid asumió el poder ejecutivo en 1982. Desde el inicio del gobierno de la Madrid, Salinas asumió la Secretaría de Programación y Presupuesto, lo que lo convirtió en el artífice de la política económica que movió al país durante ese sexenio. A dedo, de la Madrid escogió a Salinas de Gortari para ser el candidato del PRI en las elecciones de 1988, aunque siempre se mostró orgulloso de su decisión. En 2009, en una entrevista con Carmen Aristegui, confesó que se sentía muy decepcionado de la actuación de Gortari. Esto dijo Miguel de la Madrid. Me siento muy decepcionado, porque me equivoqué, pero pues en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores. Aseveró que en el sexenio, Salinas robó de la llamada partida secreta, desaparecida del presupuesto de egresos en el gobierno de Ernesto Zedillo, y dijo que Salinas protegió a sus hermanos Raúl y Enrique en sus supuestos negocios ilícitos con el narcotráfico. En una carta a la periodista Aristegui, Salinas contraargumentó la posición de su antecesor con esta frase: el expresidente de la Madrid se encuentra delicado de salud. Familiares y amigos cercanos han comentado que desde hace varios meses el expresidente está somnoliento en las reuniones y casi no conversa con sus allegados. En cuestión de horas, de la Madrid se retractó de lo dicho. Me encuentro convaleciendo de un estado de salud que no me permite procesar adecuadamente diálogos o cuestionamientos, tal como consta en las grabaciones difundidas por la señora Aristegui. Frente a la rápida retractación, Carmen Aristegui dijo a la agencia AP que aquellas líneas nuevas eran, a su parecer, producto de una presión. El diablo hecho carne en Salinas de Gortari. El 5 de mayo de 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática, PRD, de México. Su creación estuvo vinculada principalmente a la lucha por la democratización del sistema político mexicano, que había estado dominado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, durante varias décadas. El 4 de marzo de 1987, en la Asamblea del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, su dirigente José de la Vega instó a los integrantes que cuestionaban las actuaciones del entonces presidente y el partido a renunciar. En el PRI no tendrán cabida ni la quinta columna ni los caballos de Troya. Esto ocasionó la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, quienes serían fundadores de la organización Corriente Democrática. A las disidencias del PRI adhirieron a otras fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda. De aquella coalición nació el Frente Democrático Nacional con el apoyo del Partido Mexicano Socialista, PMS, del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Coalición de Izquierda y el Movimiento de Acción Popular. También consiguieron la adhesión de Rosario Ibarra de Piedra, candidata por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, de la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo, COSEI. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC, la Asamblea de Barrios de Ciudad de México, creada tras los terremotos de 1985, la Unión de Colonias Populares y la Unión Revolucionaria Emiliano Zapata, entre otras. Un frente unificado para buscar la alternancia con Cárdenas como candidato presidencial en 1988. Al final, en medio de acusaciones de fraude electoral, se dio como ganador el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. La polémica alrededor de estas elecciones sirvió para la creación de PRD,
Durante el sexenio de Salinas, menciona a Andrés Manuel López Obrador, militante y más tarde dirigente del PRD, más de 400 militantes y dirigentes fueron asesinados. Para 1994, el PRD se presentó dividido a la elección presidencial y esto se vio reflejado en el resultado, pues volvería a ganar el PRI. Pero a pesar de la derrota, en las elecciones se vio otro panorama, ya que la participación ciudadana en las elecciones fue del 77.8%. El PRD tenía el desafío de lograr consensos en los próximos años y darle el paso a nuevos portavoces como Andrés Manuel López Obrador. La estrella, el símbolo de la esperanza, de la iluminación, de la inspiración, que representa la conexión con el universo, el símbolo del optimismo y la fe en el futuro. En una editorial de la jornada del 2012, titulada De la Madrid y el inicio del desmantelamiento nacional, se afirma que De la Madrid y Salinas de Gortari son el principio del fin del modelo de la economía mixta y los inicios de la instauración del neoliberalismo económico. Salinas propuso un modelo exportador e instauró con urgencia negociaciones con Estados Unidos para concluir un acuerdo. Según Salinas, el objetivo era facilitar las exportaciones mexicanas e incentivar a los extranjeros a producir en México. El 5 de febrero de 1991 iniciaron las negociaciones del Telecan en Toronto. George H.W. Bush lo firmó el 8 de diciembre de 1992, el primer ministro canadiense Brian Mulroney el 11 de diciembre y Carlos Salinas de Gortari el 14 de diciembre de ese año. Hoy es más fuerte la patria porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. El 1 de enero de 1994 entró en vigor, paradójicamente ese mismo día, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, anunció su levantamiento en armas contra las políticas neoliberales de Carlos Salinas y del TLC. Pedían la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del estado de Chiapas como en el resto del país. Las opiniones sobre los beneficios del acuerdo para los mexicanos son divididas. Organizaciones sociales han denunciado que el sector agrícola en particular fue uno de los más afectados porque ingresaban más productos de Estados Unidos al mercado nacional que los producidos en el propio país. Los incrementos en el empleo generados por hacer crecer las exportaciones a los Estados Unidos, debidas al Telecan, fueron contrarrestados por la disminución en el empleo que ocasionó el aumento en las importaciones provocado por la apertura comercial y los requerimientos de insumos para las exportaciones. Según la CEPAL, entre 1994 y 1996, la población en situación de extrema pobreza pasó de 15.0 a 20.3 millones. Salinas culpó de esta situación a la crisis económica del 94. El diablo sigue rondando.